comentaros un poco que cuando diseñamos el programa, claro, es muy difícil, hay tantos campos que tocar en el campo de la neurorehabilitación que decidimos hacer como bloques, digamos, sintomáticos, que es lo que veremos al principio de la mañana. Hablaremos de problemas de las tareas duales, del dolor, de la memoria, ¿vale? Luego, evidentemente, teníamos que tratar el tema de las nuevas tecnologías, ¿eh? Y hay otro bloque de nuevas tecnologías, electroestimulación, telerehabilitación, inteligencia artificial, ¿eh? Otro bloque de investigación, que nos une con la presentación de la Fundación y, finalmente, no podíamos dejar de escuchar a los pacientes, ¿eh? Y, y terminaremos con una charla con Claudia Teglen, porque es algo que la verdad es que yo siempre le doy un poco de vueltas, que es, no tengo ninguna duda de que estamos neurorehabilitando mucho mejor el daño cerebral, pero cada vez me asaltan dudas de si estamos neurorehabilitando mejor a la persona con daño cerebral, ¿eh? Y me gustaría que durante toda esta jornada tengamos eso presente, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con la primera de las ponencias, que es tarea dual, una necesidad en el proceso neurorehabilitador, que la va a dar la doctora Bamonde, que, si me permitís, creo que es el motor de la unidad de daño cerebral y de neurorehabilitación del Hospital Ciudad de Telde, y que sin ella pues no estaríamos aquí y no estaríamos en estas jornadas, ¿eh? Y como sé de lo que va a hablar, creo que es muy interesante, ¿eh? Y ya veréis que os va a sorprender. Carmen, cuando quieras. Vale. ¿Se me escucha ya? Todavía no. ¿Ya? Ya sí, ¿no? Ya. Vale. Ok. Bueno, como creo que es mejor que me ponga a este lado para que podáis ver todas las presentaciones y demás, creo que va a ser así más dinámico, ¿vale? Bueno, quiero unirme al agradecimiento de Manu. Bueno, lo primero, a que en estas jornadas hayan contado conmigo. Para mí es un honor, teniendo en cuenta además el programa y los ponentes que hay. Y bueno, me uno al agradecimiento que me hace Manu, se lo hago yo a él, porque sin su empuje y sin su idea, pues esta ponencia no sería posible. A ver, sí. Y un poco los clínicos asistenciales a veces sentimos que la investigación como que tarda mucho en llegar. Y en esta ponencia lo que a mí me gustaría es que me acompañarais en el desarrollo de esta idea, de esta línea que hemos ido desarrollando con cariño en nuestro hospital, porque para nosotros era muy importante dar respuesta a problemas que tenemos en el gimnasio, ¿no? Con los pacientes en el día a día. Y ahí queríamos analizar qué carencias teníamos, cuál era la situación real de nuestros pacientes respecto a lo que había en la ciencia y cómo desde nuestra práctica podemos darle respuesta. Bueno, esta es una paciente, se llama Ángeles, y yo creo que es importante que diga el nombre, porque precisamente un poco lo que reclamábamos con esta idea de la tarea dual es devolverle a la persona su vida, ¿no? Volver esa identidad. Que en ocasiones sentíamos que estábamos rehabilitando tareas aisladas, pero no llegábamos a recuperar del todo esa vida. Bueno, nosotros en la unidad del Hospital ICO Ciudad de Telde, pues hacemos pues, todo lo que tenemos que hacer, ¿no? Todo lo que nos dicen las guías que hagamos, usamos robótica, usamos tecnología, tenemos un equipo profesional muy potente con muchas caras, tenemos logopedas, terapeutas, hacemos objetivos dinámicos, intensivos, personalizados, como debe ser, ¿no? Como nos dicen que debe ser. Y, esta es Ángeles cuando llega, ¿vale? Que no puede caminar, no puede controlar bien el tronco, es incapaz de hacer actividades pues, como bañarse, como lavarse los dientes, y así es como se va Ángeles, ¿no? Entonces, pues, si lo vemos en la historia clínica, decimos, es un éxito. Esta paciente es un éxito. Hemos conseguido que camine de forma autónoma, ya se baña, ya se viste, ya está, ¿no? Lo hemos hecho todo bien, las guías, en las escalas tenemos el máximo. Pero luego lo que sentimos, tanto desde el gimnasio como desde la consulta, es que cuando vemos a esa paciente no vemos realmente en todas las ocasiones que esté recuperando del todo. Y con esta sensación quisimos hacer, a ver,
me estoy peleando con esto, quisimos ver si era una sensación o si era real. Y entre la muestra que teníamos de pacientes, teníamos 217 pacientes cuando planteamos esta línea de investigación, quisimos valorar si esos pacientes que veíamos también, que tenían las máximas puntuaciones en escalas de ambulación, como en la FAC, pacientes que caminan sin ninguna ayuda, que son capaces de subir escalones, si realmente volvían, una vez que se le daba de alta, volvían a recuperar esa actividad. Hicimos una pequeña encuesta telefónica, así que les preguntamos si salían solo de casa, si habían tenido caídas, si habían vuelto a conducir y si habían vuelto a trabajar. Quisieron participar 48 pacientes, 11 rehusaron y había 3 fallecidos. Vale, la edad media de estos pacientes que habían salido con esta deambulación era de 53 años. 11 tenían ligeras dificultades para subir escalones y 37 tenían una deambulación completamente autónoma. Incluimos también una valoración sobre el Bartel para ver si además había un impacto en sus actividades básicas y la mayoría de los pacientes tenían, eran independientes o una dependencia leve por alguna adaptación. Epidemiológicamente, bueno, el diagnóstico muy parecido a las bases habituales. Había un 23% eran traumatismos craneoencefálicos y un 77% ictus. ¿Y se habían caído? Pues solo un tercio aproximadamente de esos pacientes que iban caminando solos habían tenido una caída. Y a la hora de salir solos de casa, pues pensamos, pues nada, estos que se han caído son los que no van a salir solos de casa. Bueno, así era, el 94% de los que se caían no salían solos. Pero nos llamó mucho la atención que de los que no se habían caído, que eran la mayoría, a su vez muchos no salían de casa. Hasta un tercio de pacientes que no se caían, que no se habían caído, no salían. ¿Qué ocurría, no? Y conducir, porque bueno, si hablamos de trabajar, pues todos podemos tener, bueno, es complejo, ¿no? A la hora del trabajo, la situación, pero casi todos los pacientes quieren volver a conducir. Es algo que nos solicitan muchísimo desde la consulta, que siempre están preguntando que cuándo van a poder, que casi siempre hay que convencerlos de que no, y sin embargo, solo un 29% volvía a conducir y solo un 8% volvía a trabajar. Entonces, ¿dónde estaba el problema? Bueno, pues nos pusimos a darle vueltas. Por una parte, hay menos capacidad de procesamiento cerebral, eso sin duda influye. Los patrones de marcha están alterados, ya no es una marcha, es una marcha que es mucho más costosa energéticamente. Se pierde la automatización, no solo en la marcha, sino en tareas motoras. Y bueno, y está el miedo, ¿no? El miedo, al fin y al cabo, consume recursos cognitivos, o sea, va a hacer que el paciente tenga menor capacidad. Y la deambulación comunitaria, claro, si lo pensamos, es que tenemos que enfrentarnos a un ambiente dinámico, o sea, van a venir distintos obstáculos, vamos a tener en muchas ocasiones que acompañarlo de una tarea cognitiva, y eso va a hacer que la demanda de atención sea mayor y al final el paciente pues, le cueste más trabajo caminar en el exterior que en casa. Y un poco para, pensando en un ejemplo, ¿no? Sacábamos este fragmento de un noticiero estadounidense que hablaba... It is maddening for everyone else. It is an epidemic, texting while walking. And tonight, one town is saying it's time to level fines against people who walk into the streets heads down, everybody else trying to dodge them. And videos show it is more than just a nuisance. Here's ABC's Dan Harris. Texting and walking, that thoroughly modern epidemic. Look at this guy walk into a wall, or this woman walk into a mall water fountain. And check this out, a bear on the loose, and this man texting almost walks right into him. The videos are funny, but the problem is... Hasta el punto de no llegar a ver un oso, ¿no? Bueno, pues la hipótesis que nosotros manejamos es que esto esté pasando por una afectación en la tarea dual. ¿Vale? La tarea dual, el proceso que hace nuestro cerebro para optimizar el hecho de hacer varias tareas a la vez. Pueden ser 2 tareas cognitivas, una tarea cognitiva y otra motora, o 2 tareas cognitivas. ¿Vale? Lo que teóricamente se ha dicho siempre es que el paciente con daño cerebral pues, va a tener un menor rendimiento en estas tareas de forma simultánea o de forma aislada, ¿no?
de lo que podría hacerlo de forma aislada. Entonces, esto puede deberse a dos circunstancias. Lo que decíamos, una pérdida de la automatización. La marcha es un movimiento que nosotros ya tenemos automatizado, igual que pasa con la conducción, pero si tenemos que hacerlo consciente, es mucho más probable que fallemos. ¿Pero qué ocurre? ¿Qué está pasando con la tarea dual? Pues realmente no se sabe con exactitud, ¿vale? Hay tres teorías principales que están a debate, ¿no? La teoría de la capacidad, que es la que nos puede parecer más lógica a los clínicos, bueno, pues aumentan las demandas cognitivas, el paciente quiere hacer dos tareas, sus recursos cognitivos están alterados, en un ambiente con mayor demanda, pues el paciente fallará con más probabilidad, ¿no? Y es lo que nos parece lógico si comparamos la marcha en el gimnasio con un suelo antideslizante y la marcha durante la acera o mientras estamos hablando. La teoría de la comunicación cruzada nos dice que si una tarea está localizada en dos áreas similares, esas tareas se activarán de forma sinérgica, es decir, que la tarea dual se vería potenciada en tareas que compartan la misma región. O la teoría del cuello de botella, que dice lo contrario de la anterior, ¿vale? Que dice que si dos tareas comparten el área, será mucho más complejo que el rendimiento sea bueno. Ay, me he ido demasiado, perdón. ¿Cómo? Vale, ahora. ¿Y dónde están localizadas las tareas duales? Pues, bueno, a ninguno nos sorprende que no estén localizadas en una zona concreta, ¿no? Sino en varias. Hay varias partes de nuestro cerebro que participan en esta tarea dual. Por una parte, la activación frontoparietal, que ahí nos va a ayudar a planificar secuencias que van combinadas. La activación prefrontal o dorsolateral, que nos ayuda a planificar y a detectar la atención. La activación del caudado, que es la región que está implicada en la automatización de la secuencia. La zona frontopolar, donde vamos a tener la planificación de la tarea simple, y la frontal medial, que genera las secuencias de premio y beneficio, ¿no? Claro, en el daño cerebral, en los traumatismos craneoencefálicos, lo que más se va a dañar es precisamente el lóbulo frontal, ¿no? Y es de los que más está implicado. Y revisando la literatura, bueno, ya íbamos dándole vueltas, ¿vale? Sí, parece que la tarea dual puede tener la culpa de todo, pero ¿qué dice la literatura? Pues la literatura nos dice, bueno, lo que hay publicado es que hay una escala estandarizada para valorar el ictus, pero no hay comparación en sano, ¿vale? Se llama Walking While Talking Test y es andar mientras vamos haciendo recta, y está validada eso para ictus, pero no sabíamos en personas sanas cuáles eran los resultados. Y de toda la literatura lo que veíamos es que la tarea motora que más se repetía era la marcha, y añadiendo una función cognitiva, ya sea de fluencia, de cuentas. Y los resultados eran que el 41% de los pacientes con ictus dejaban de caminar si hablaban a la vez. Que en el ictus había menos acierto y mantenían velocidad, y en pacientes sanos disminuía la velocidad con el mismo acierto, ¿vale? Entendiendo acierto por la tarea cognitiva que les comentaba. Entonces, al final, la interferencia mutua, es decir, lo que dejamos de hacer bien, estaría nuestro rendimiento bajaría en torno a un 37%. Y lo que vienen a decir casi todos los ensayos es que priorizamos lo cognitivo, luego la postura y luego la velocidad, ¿vale? Mantendremos la tarea cognitiva, como con el móvil, antes de la tarea motora. Y ahí es cuando caemos, ¿no? Y dijimos, vale, pues vamos a analizar los pacientes ambulantes que tenemos ahora habiendo visto esto. Y para eso pues vamos a elegir la marcha como tarea motora, y vamos a meter una función de restar como tarea cognitiva. Entonces, los que teníamos en ese momento les pedimos que caminasen durante 15 metros, lo medimos, les pedimos que andásemos esos 15 metros restando de 3 en 3 desde 60. ¿Por qué 60? Cogimos un número al azar, ¿vale? Cogimos el 60. El número de resta de 3 en 3, o sea, tenía varios pasos, ¿vale? Por una parte,
la función cognitiva, o sea, la función motora con una función cognitiva diferente. Luego en la 3 dijimos, vamos a hacer la función cognitiva sentado, restando de 3 en 3 desde 77 durante 30 segundos. Y ahí anotamos aciertos y errores. Y luego dijimos, vale, pues ahora los números de resta de 3 en 3 desde 77 y caminando. Luego, en el último punto, les pedimos a los pacientes si a lo mejor le habían llegado a 10 restas, le pedimos que siguieran caminando hasta completarlo y lo registramos. Vale. Eran 35 pacientes ambulantes, la edad media era de 63 años y aquí volvimos a registrar el Bartel, que era un Bartel con una dependencia leve de media, ¿vale? 83. Entonces, la mayoría de los pacientes tenían como diagnóstico un ictus isquémico y había un 7% que tenía, o sea, 7 pacientes que tenían ictus hemorrágico. La proporción entre hombres y mujeres, había más hombres que mujeres. Y esta es una de nuestras pacientes, donde podemos ver, vamos midiendo la marcha. Aquí está caminando sin hacer la recta. Tiene que restar 3, ya. Vemos cómo pierde agilidad, pierde velocidad. Ya, Restando sí, ya. a 57, 54, a 51, a 48, a 74, 70, 74, 71, 78, La pobre, acabó aturdida de tanta cuenta y tanta marcha, ¿no? Vale. Los resultados del impacto que tenía la tarea cognitiva sobre la motora, los pacientes tardan una media de 32 segundos en recorrer 15 metros. El tiempo empleado con la recta era de 43 segundos, ¿vale? O sea, caminar solo 15 metros, 32 segundos, caminar con la recta 43 segundos. Eso era una media de un 42% de pérdida de rendimiento, ¿vale? Que lo hacían peor. Entonces, bueno, esto eran los 35 pacientes, analizamos, como os comentaba, el empeoramiento motor introduciendo la parte cognitiva y hay pacientes que empeoran hasta un 140%, ¿vale? Pero bueno, de media eran un 42% y el número de fallos en la recta, pues había pacientes que el número de fallos, o sea, el número de rectas que conseguía hacer y con la tarea cognitiva. Entonces vemos también cómo hay una tendencia a ir con la edad a empeorar ese rendimiento motor frente a lo cognitivo, sobre todo en edades pues, más avanzadas, ¿no? Y una cosa que nos llamó la atención que no habíamos visto es que los ictus hemorrágicos empeoraban menos que los ictus isquémicos. También es cierto que la muestra era pequeña, entonces no teníamos una P significativa, pero nos pareció también muy interesante. Y con la otra tarea, ¿qué impacto tenía lo motor sobre la tarea cognitiva? Aquí, como os comentaba, empezamos con la recta, como habéis visto con la paciente anterior, luego la recta caminando y le damos un tiempo extra si era necesario. En azul tenemos lo que conseguían restar sentados, sin la tarea motora, y en naranja pues la pérdida que había cuando la hacíamos en forma dual. El número de fallos, ¿vale? También aumentaba mucho cuando hacíamos la tarea en doble.
y la diferencia entre las restas que hacíamos de forma simple y de forma combinada. Entonces, vemos también que hay un empeoramiento de lo cognitivo, cuando introducimos la tarea motora y que es significativo, en este caso, tanto en los ictus hemorrágicos como en el ictus isquémico. Entonces, las conclusiones que podíamos hacer de estos 35 pacientes es que el coste del impacto de lo cognitivo sobre lo motor era mayor, era mayor lo motor que lo cognitivo, o sea, que priorizamos la tarea cognitiva, ¿vale? Que apreciábamos una diferencia entre ictus hemorrágicos e isquémicos que era interesante explorar y que el análisis de la función dual de nuestros pacientes estaba limitada a los pacientes con deambulación, ¿vale? Entonces, al final nosotros nos quedábamos con la sensación de que, bueno, y ahora solo podemos trabajar tarea dual en pacientes que caminen, porque la mayoría de la evidencia estaba con la marcha. ¿Y servirá de algo entrenar la tarea dual? Pues hay un metaanálisis muy reciente, de 2021, que analiza 13 artículos con un total de 316 pacientes y dice que la marcha puede mejorar no solo en la agilidad, sino también en el equilibrio y la capacidad del uso del miembro superior. Pero en este estudio hacía unas conclusiones que nos parecieron muy interesantes, que, claro, no hay una metodología de medición, no hay un parámetro, no hay una forma de evaluar para todos, porque al final las muestras son muy pequeñas. Además de esto, decía sí, funciona, pero no hay ni protocolos de tratamiento ni tiempos de aplicación. Entonces, tuvimos que controlar un poco nuestras ganas de ponernos a tratar a los pacientes, porque pensamos que lo más importante ahora era diseñar un test que nos permita valorar a los pacientes en su función dual. Y dándole vueltas de cuál podría ser, qué era lo que necesitaban nuestros pacientes para que poderlo medir, pues una de las cosas es que pudieran hacerlo sentados, que el paciente que no caminaba, pudiéramos valorarlo también. Que también conociéramos cuál era el espejo de los pacientes sanos, ¿no? Si solo tenemos valoración en pacientes enfermos, no podremos saber tampoco cuál es su rendimiento. Que sea accesible desde cualquier dispositivo, porque no todos tenemos un gran pasillo para ver pasar a los pacientes caminar mientras los otros pacientes están esperando que los pasemos, ¿no? Entonces, lo ideal será que podamos hacerlo en cualquier consulta y que sea sencillo y además podamos graduar la dificultad. Para diseñar este test nos basamos en el grupo de Olive, que hace una hace una reflexión sobre las técnicas a aplicar en tarea dual, y lo que ellos hablan es que debemos seleccionar, o sea, que normalmente la tarea dual va a funcionar una tarea primaria y una tarea secundaria, que es nuestro cerebro el que va a elegir cuál priorizar, y que para saber bien cómo influye una sobre otra, debemos valorarla de forma aislada y luego de forma conjunta. Así que, bueno, como lo habíamos hecho la anterior vez con más pasos, basándonos en esta línea, vimos que era suficiente con valorar primero motor, luego cognitivo y luego de forma conjunta, ¿vale? Conseguimos que varios centros estén ahora con nosotros, ¿vale? Probando este test. Están las hermanas hospitalarias, está también el compañero Marco en su hospital en Italia, la Clínica San Miguel, la Universidad de Loja y los compañeros de Duale Bike. Esta es la página web que me ha quedado un poquito baja, ¿vale? Pero es donde podemos hacer los test para la valoración y sería un test multicéntrico. ¿Cuáles son las instrucciones? Pues lo primero que hacemos, ahora os voy a enseñar un vídeo de cuál sería el proceso. Seleccionamos dificultad y tiempo para cada paciente. Decidimos después de reunirnos con un grupo de neuropsicología, decidimos que los pacientes sanos llevarían una dificultad de 4 y un tiempo de tarea de 60 segundos. Comenzamos con 30 segundos de tarea motora y 30 segundos de tarea cognitiva para que la persona se familiarice con la prueba. Y importante, la tarea motora la vamos a hacer con el ratón, ¿vale? En la mano dominante. Es decir, que si el paciente es diestro, le pondremos el ratón en la mano derecha, y si es zurdo, en la mano izquierda. Y en el teclado, la tarea cognitiva que diseñamos es la de verdadero y falso según restas y sumas, ¿vale? En el teclado, si el paciente es diestro, responderá con la X y la Z, ¿vale? Siendo la X verdadero y la Z falso. Y si el paciente es zurdo, con la flecha de la izquierda verdadero y la derecha falso.
Y ya la prueba, después de haremos 60 segundos motor, donde ya cuenta, y 60 segundos cognitivo, y luego de forma conjunta. Y luego al final se anotan los datos y se envían. Vale. Esta es la pantalla, ¿vale? Donde sería donde funciona el test. El test motor se trata de que con la cruz roja toquemos la pelota, ¿vale? Cada vez que tocamos con la cruz la pelota es un acierto. No, perdón. Ahí. No, a ver. No, perdón. Siempre pasa con los vídeos, ¿verdad? No sé. ¿Le podéis dar vosotros? No. Es un vídeo. ¿No va? No va, ¿no? Qué lata. Ay, bueno. No hay una sesión que no pase esto, ¿no? Vale. Bueno, pues por una parte tendríamos la parte... Aquí lo que os pretendía enseñarles es cómo vamos cambiando la dificultad, ¿vale? Con el tablero. Y luego, como podemos decir, si las restas las podemos pasar, una dificultad cognitivo de 1 tendremos restas simples y una dificultad cognitiva de 6, pues tendremos, ves que ahora lo vamos a poner, tendremos una suma de 2 cifras, en las que tendremos que ir señalando entre verdadero y falso. Cuando es falso, suena un pitido más desagradable, y cuando es verdadero, como una campanita de que lo estamos haciendo bien, ¿vale? También podemos coordinar la dificultad aumentando o disminuyendo el balón, ¿vale? De momento llevamos 250 participantes, pero nuestra idea es continuar el reclutamiento hasta enero y bueno, ya veremos hasta dónde podemos llegar. Nosotros queremos 500, ¿no? Así que si alguien quiere participar, bienvenido sea. Esta es la distribución por edad, ¿vale? La mayoría de los pacientes, de las personas sanas que participan andan entre los 30 y los 60 años, ¿vale? Aunque hay algunos de 80 y algunos de 14 años también. Estos son el resultado del desarrollo motor. En línea simple tendríamos, la tarea simple sería el azul y la tarea compleja sería la tarea dual sería en rojo. Vemos como en todos los casos hay una disminución en el rendimiento. Y aquí lo podemos ver de forma más visual. En la parte azul es lo que somos capaces de atrapar con la raqueta de forma simple y cuando lo hacemos de forma cognitiva. Y además observad cómo eso se va acentuando mucho con la edad, ¿vale? Sobre todo a partir de los 60 años. La línea cognitiva pues no está tan separada, ¿no? Vemos como el rendimiento en tarea simple cognitiva no se separa tanto cuando lo hacemos de forma dual. Y esto, ¿vale? Aunque se hace más llamativo también en las últimas décadas de la vida. Y esto es un poco lo que veíamos también, ¿no? Los estudios, de que priorizamos siempre la tarea cognitiva. La pérdida motora, lo vemos aquí, la pérdida del rendimiento motor y la pérdida del rendimiento cognitivo. Como el puntero no se ve muy bien, os lo voy señalando. Era más significativo en la diferencia entre décadas, entre los 70 y 80 años y los 60 y los 50 años. En las primeras décadas de la vida no había tanta diferencia, ¿vale? La pérdida de rendimiento motor. En la pérdida de rendimiento cognitivo es más llamativo también en las últimas décadas de la vida a partir de los 60 años. O sea que hasta los 60 más o menos nos mantenemos bastante bien. Y en la pérdida media, teniendo en cuenta lo cognitivo y lo motor, pues andaría en los 80 años un 70%, los 70 años pierden un 50% de rendimiento y los pacientes con 60 pierden un 40%. Y esto nos pareció muy llamativo porque no distaba tanto de nuestros pacientes. O sea, nuestros pacientes con daño cerebral que habíamos analizado en el test anterior tenían una pérdida en torno al 50%
sobre los 60 años. O sea que tener un ictus equivalía, si no es un dato estadístico, pero sí podemos estimar que equivaldría a tener 10 años más, ¿vale? Pero pensábamos que la diferencia iba a ser incluso mayor. Y los resultados por género. Bueno, dividimos también entre mujeres y hombres. Participaron más mujeres que hombres, pero las diferencias no son estadísticamente significativas. O sea, que las mujeres no sabemos hacer 2 cosas a la vez, así que no nos lo pidáis, ¿vale? Ya tengo evidencia científica para ello. Y este estudio lo he puesto un poco por la reflexión esta que os decía de que pensábamos, o sea, en nuestra lógica de clínico, pensamos que el paciente iba a tener una diferencia, el paciente con ictus iba a tener una diferencia muy llamativa en el rendimiento dual respecto a otra persona de su edad. Y vimos este estudio, es una muestra muy pequeñita, son 16 pacientes sanos y 16 pacientes con ictus, y el rendimiento en tarea dual era el mismo, ¿vale? Es cierto que el paciente caminaba más lento, hacía menos restas, pero la pérdida era muy similar. Entonces nos pareció también como muy interesante para continuar estudiando y aumentando esta muestra, sobre todo con esta comparación que os decía entre sanos y enfermos que no habíamos encontrado. Entonces, en conclusión, la disminución en el rendimiento medio dual es similar más llamativa en enfermos que en sanos. Mejorar el rendimiento pasaría por automatizar las tareas motoras y por aumentar las demandas de atención, y generar una herramienta de medición nos permitirá hacer programas de entrenamiento. Luego, bueno, un poco para nosotros la tarea dual debe funcionar no solo a nivel de la clínica, sino que nuestra idea es transmitirle al paciente que es prioritario que se trabaje también en domicilio. Vale, pues ya está, estos somos todos nosotros. Muchas gracias, Carmen. Y tenemos 5 minutos para preguntas. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Antonio. Sí. La rehabilitación de los pacientes, donde si nos centramos en la marcha, intentamos que tenga una situación ideal para que trabaje la marcha. Es decir, le ponemos obstáculos y decimos, concéntrate en el obstáculo, salva el obstáculo, haz un buen paso. Y cuando hacemos la tarea cognitiva, intentamos que esté todo tranquilo, no influya nada. El hecho de trabajar, hacer este trabajo dual, terapia dual, me parece que es acercarlos más a la realidad. Mi duda viene de cómo introdujiste el tema, porque nos hablas de que hay un porcentaje alto de pacientes que incluso caminando o teniendo una marcha bastante aceptable no salen de casa. Y yo creo que ahí también hay que analizar mucho las barreras arquitectónicas y el apoyo que tiene el paciente a la hora de salir de casa, porque claro, si ya analizamos que cuando está fuera de casa, efectivamente, tiene un medio mucho más complejo, mucho más agresivo, mucho más difícil que el que le trabajamos en el gimnasio o el que tiene en su casa, tienes toda la razón. Pero ¿cuántos pacientes no viven en un tercer piso sin ascensor, no tienen apoyo familiar? Entonces, yo creo que ahí también hay una diferencia importante a nivel socioeconómico. Aquellos que creo que tienen un nivel socioeconómico más alto pueden tener más ayudas y hacer reformas a la hora de salir. Entonces, me parece que efectivamente está muy bien, pero a mí me gustaría que una vez que hacéis estos trabajos, ahora vaya y vuelvas a analizar si esos pacientes, ese 30% casi de pacientes que caminando bien no salían de casa, si ahora salen, porque yo creo que desgraciadamente volvemos a lo que nos ocurre a los clínicos. Hacemos estudios y vemos buenos resultados en el marco que hemos diseñado para el estudio, pero ahora cuando nos vamos a la vida real los resultados no son tan buenos. No sé qué piensas de eso. Sí, desde luego. A ver, el origen es multifactorial, ¿no? Un poco lo que os ponía. Influye también mucho el miedo, ¿vale? Influye también, por supuesto, las condiciones arquitectónicas, pero claro, hay cosas que nosotros no vamos a poder modificar, ¿no? O sea, al final hay cosas que yo no voy a poder ponerle un salvaescalera, pero si consigo que su marcha sea más ágil, pues le estaré dando a lo mejor
A lo mejor ya no serán 65 los que salen, a lo mejor son 78, ¿no? Y consigo un margen, ¿no? Pero como tú dices, al final el análisis es global y realmente lo que hacemos nosotros un poco en la unidad es un análisis global. De hecho, la trabajadora social viene a todas las reuniones precisamente porque necesitamos saber cuál es la condición familiar y lo que me dice muchas veces Manu. Yo digo, es que la familia no la va a cambiar, esa es la que tiene. No puede decir, oye, cambio de familia, y es verdad, ¿no? Y al final, pues tenemos que tener en cuenta si la persona con la que vive tiene un cuidador, tiene otro paciente a su cargo. Por ejemplo, en el caso de Ángeles, ¿vale? Que sí que te puedo contar, ella tiene una hija que trabaja, no puede dejar de trabajar para cuidarla, viven en una casa que no tiene asfaltada el camino, es un camino de tierra, y fue un verdadero quebradero de cabeza encontrar la manera de que ella pudiera caminar esa marcha. De hecho, se entrenó muchísimo en el parking que tenemos en el hospital, que tiene grava, porque necesitamos que ella caminase para poder llegar a la terapia, ¿no? Entonces, son factores que son factores humanos que son súper importantes. Trabajamos también mucho el miedo con la neuropsicóloga, pero lo que veíamos es que trabajando eso podemos ayudar un poquito más, ¿no? De hecho, yo le decía a la hija, pues tú te vas y hablas con el alcalde, le dices que te asfalte eso, consiguió que se lo asfaltaran. O sea que al final, como tú dices, son muchas patas, ¿no? Y cada persona, y siempre estamos hablando de la medicina basada en la persona y en el enfoque de persona, y yo creo que es súper importante para conseguir objetivos, que sea dinámico, que busque soluciones, y yo creo que la tarea dual es una herramienta, no es una solución única, obviamente. Ojalá, si yo tuviera una solución única, ¿no? Pero son muchas cosas, efectivamente. Otra pregunta allí. Buenos días, soy el doctor Denis, me conocen algunos. Enhorabuena, Carmen, porque creo que cambias un poco el paradigma de lo que debe ser la rehabilitación del paciente con daño cerebral, ¿no? Que debe tener distintos abordajes y simultáneos para adaptarlo a su vida habitual, ¿no? Yo simplemente, a ver qué te parece, y añadir estimulación cerebral no invasiva durante la rehabilitación, teniendo en cuenta que puede actuar sobre áreas que están interviniendo en procesos de atención. ¿Qué te parece? Pues me parece muy interesante, ¿vale? Yo creo que la estimulación magnética tiene un recorrido largo y es cierto que no ha terminado de situarse dentro de las unidades. Hay unidades que lo tienen, otras que no, pero yo creo que es muy prometedor porque además tú estás añadiendo algo, ¿no? Potenciando esas vías, y a mí me parece que sería muy interesante, desde luego. Yo sí lo incluiría. Yo creo que la estimulación transcranial con corriente continua, que es portátil y te permite que el paciente camine con ella encima, pues me parece... Sí. Yo estoy a ver si me lo compra el jefe. ¿Alguna duda más? Hola, en primer lugar, enhorabuena por la ponencia, me ha parecido muy interesante y tremendamente reveladora, ¿no? Yo quería hacer una pregunta, bueno, no sé si es pregunta o un intento de atenuar con cierto sentido la preocupación de los profesionales, ¿no? Cuando se aportaba el dato de el alto porcentaje de personas que no se reincorporan al mercado laboral, no sé si se ha tenido en cuenta el aspecto socioeconómico, en el sentido de que una persona que consigue una incapacidad absoluta, no habría de gran invalidez, porque esto se da por sentado, ¿no? Pues va a cobrar más de lo que cobraba trabajando y encima no paga impuestos, evidentemente. Y no hablo solo de factor económico, digo socioeconómico, porque también es verdad que el componente social es importante. Suele ir asociado a un bajo nivel social y cultural las pocas ganas de reincorporarse al mercado laboral, y por eso hablo de socioeconómico y no solo económico. ¿No han tenido en cuenta esto? A lo mejor, digo, porque a lo mejor dice, oye, a lo mejor estamos fallando en algo. No, es que también las personas piensan en otra cosa. Claro, sí lo tenemos en cuenta, porque además, como bien dice, el ISTU da más duro, ¿no? En pacientes con niveles socioeconómicos más bajos, muchas veces son pacientes que tenían trabajos poco cualificados antes, muy físicos, o sea que ahí hay un sesgo claro. Por eso también puse lo de la conducción,
me hubiera gustado poner aficiones, ¿vale? Y es una cosa que estoy empezando ahora a preguntar. O sea, en plan de qué te gustaba hacer y luego para poder incluir eso, has vuelto a hacer aquello que te gustaba. Porque me encontraba que muchos pacientes me decían que no tenían ninguna afición. Entonces, por eso dije, bueno, claro, muchos me decían, no, ver la tele, estar en casa. Entonces, pues al final eso sí que se sigue haciendo, ¿no? Hasta los 90 años. Entonces, lo de la conducción me parecía como lo más significativo y lo de salir solo de casa, porque al final uno se cansa de estar siempre con escolta, ¿no? O sea, pacientes que al final están cansados de esa protección que el familiar ejerce y luego la conducción. Es que todos en la consulta te dicen que si pueden conducir, que si tal, y ves que no te subirías con ellos al coche, ¿no? Entonces, los que realmente llegan a alcanzar esa máxima autonomía, es que claro, lo de trabajar sí es verdad que tiene ya su sesgo, pero bueno, lo quise poner también porque me parecía también significativo, no sé si influye. Muy bien, muchas gracias, Carmen.